Hoy tengo aquí conmigo un invitado muy especial, que es mi padre, Benjamín Cárdenas. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, Jason. Es un placer estar contigo en esta tarde para compartir algunas ideas, tener una conversación agradable. Hace rato que no hacíamos uno, así que pues hoy día dije, vamos a tener un podcast con mi padre. Y estábamos hablando del tema que vamos a tener hoy, ¿verdad? Que es el tema de Nehemías. Y un poquito de la historia de Nehemías, y después de aplicar esa historia quizás a lo que nosotros, ¿verdad?, vivimos en el presente, como iglesia. Y cuando digo como iglesia me refiero como seguidores de Cristo, ¿verdad? En nuestra casa, en nuestra comunidad, el tema de cómo podemos ser constructores y quizás las diferentes challenges, las diferentes adversidades que puede experimentar un constructor. Correcto. Los desafíos. Claro, el desafío. O sea, las adversidades son lo que se presenta un constructor, un hombre que trabaja para Dios. Hombre y bueno, hombre o mujer. Claro. Sí, es que el término genérico, sí, antes. La persona, sí, entiendo, el hombre, la persona. La persona que trabaja, que es llamada a un trabajo específico. Está bueno eso. Vamos a la historia de Nehemías. La historia de Nehemías está en el libro de Nehemías. El libro de Nehemías es precisamente su historia. Es una historia muy, muy simpática, muy, muy bonita. Porque Nehemías es un hombre del exilio que había escalado posiciones importantes, llegando a convertirse en el copero del rey. El copero del rey era un hombre de la mayor, tenía la confianza del rey. Era un individuo, un servidor del palacio, pero que el rey confiaba en él porque tenía su vida en las manos. O sea, claro, era una persona que estaba en una atmósfera de poder. Es una atmósfera de poder. De un rey como el rey Nabucodonosor, o como en este caso no era Nabucodonosor, pero bueno, del rey de Babilonia, del rey de este imperio. Esto es el imperio. Bueno, dice que, en Susa, porque entonces estaba Nehemías en el imperio persa, ¿verdad? Y esto es el rey era Artajerjes. Este es el mismo rey de la historia de los 300, o era otro Artajerjes, porque yo sé que los nombres de ellos se repetían mucho. ¿De los 300? Claro, de los espartanos. Oh, no, yo creo que los espartanos, bueno, quién sabe, los espartanos se enfrentaron, me parece que a Darío, pero los nombres se repiten. Lo que pasa es que ellos sí, porque ellos repetían los nombres. Y a veces los nombres. A veces era el abuelo, a veces era. El nombre puede que aparecer de una manera en la Biblia y de otra manera, porque estos reyes tenían varios nombres. Claro. Sí. Lo que sí, eso sí sucedió, lo de los espartanos, eso. La historia, no es obviamente que la película siempre cambia las cosas. No, pero el hecho es histórico. Y sabes que no eran 300, eran más, porque yo he leído acerca de eso. ¿Sí? Leí un libro de un historiador que también a él le gusta describir las cosas en forma de novela, pero es historiador. Y se llamaba las puertas de hierro, o las puertas calientes, que es el nombre de Termópile, que es el lugar donde es la batalla de los 300. Y no eran 300, eran 300 espartanos. Pero los espartanos tenían, cada uno tenían servidores, sí, entonces eran es como 900 personas. Claro, es como los romanos, que las ¿cómo se llama? Las legiones romanas no solamente tenían la cantidad exacta de romanos, sino que había una serie de gente que apoyaba al ejército. Que tenían, sí, ellos llevaban casi un pueblo entero completo de personas. Correcto. Así que eran los cocineros y los que traían. Y aparte de eso, pero en este caso. No, pero además de los cocineros y demás, habían gente de apoyo, ¿no? Sí. Individuos que los ayudaban tirando, los que tiraban las flechas, y que muchos de ellos no eran romanos. Sí. Y en este caso igual, había una serie de asistentes, de ayudantes, porque también eran guerreros, ¿no? Que peleaban también. Claro, exacto. Lo que pasa es que los espartanos tenían una forma específica
de entrenamiento y habían crecido de una forma especial. No era fácil ser espartano. No. Ellos lo único que hacían era la guerra. Ellos se dedicaban a la guerra. Esa era su única... ¿Estaba tocando en la puerta? No sé. No escuché, pero... No, espérate. Bueno, no estaba tocando nada. Ok, no, lo que te decía es que si su única dedicación era la guerra, y algo que me gustó mucho cuando en ese libro que leí, era acerca de cómo ellos se enfrentaban al miedo. Ellos veían el miedo como una enfermedad. Y era una enfermedad que tenía que ser erradicada. Una cosa súper interesante de cómo entrenaban a los soldados espartanos era que los niños siempre los ponían con otro soldado mayor de diferentes edades y el joven con otro mayor para que aprendieran a pelear hasta perder. Hasta perder. Exacto. Ellos los entrenaban para perder, para aprender a perder. No solo aprender, la idea no era que aprendieran a perder, sino la idea era que pelearan, que no pelearan, que estuvieran acostumbrados a ganar y después que los derrotaran moralmente, es decir, que se acostumbraran a pelear hasta perder, que tenían que pelear hasta que perdieran. Sí, o sea, no estaban luchando por su supervivencia, sino que estaban luchando para ganar. Para ganar. Ellos tenían, la única opción era ganar. Claro. La vida podía irse, pero incluso no solamente para ganar ellos, sino que el pueblo ganara. Claro. Sí, era muy... Es bien interesante. Ok, pero nos fuimos ahí por una lista de los espartanos, pero bueno. Entonces está Nehemías sirviendo en el palacio. Acá hay un tema súper interesante porque hay personas que piensan que en este tiempo decimos cristianos, pero Nehemías era un varón de Dios. Hay personas que piensan que los siervos de Dios no pueden estar en lugares de poder o no pueden estar en casas de gobierno. Pero entonces, claro, sabemos que estamos hablando de una época pre-iglesia. Pero de todas maneras, si no lo vemos con una vista dispensacional, si lo vemos como una vista como que el hombre de Dios siempre ha sido un hombre de Dios. Sí, inclusive en el Nuevo Testamento encontramos a personas que estuvieron en situación de poder o que se criaron con personajes importantes. Sí. Las epístolas hablan de los de las casas, de que habían personas que eran de la casa de César. Había uno que se había criado con, me parece, no estoy seguro con qué personaje importante que fue del grupo de los que fueron elegidos. Estaban con Pablo. Uno de ellos era un hombre que se había criado en este ambiente, que había vivido en este ambiente. Claro que sí. Así que pues, entonces está Nehemías sirviendo en el palacio y él escucha, porque ellos estaban separados, habían sido llevados en cautiverio y entonces habían ciertos judíos que habían quedado, habían ciertos judíos que no se los habían llevado. Sí, y yo creo que ya habían comenzado a regresar. Ya el rey Ciro le había dado la oportunidad de regresar a un grupo. Okay. Y habían vuelto. Y estaban en Jerusalén ya, digamos, con permiso de vivir en Jerusalén. Muchos de ellos. Pero lo que pasa es que estaban desorganizados. Eran muchos de ellos, pero pocos dentro del área. Y han regresado. Y a Ciro les había dado permiso para volver. Pero estaban allá rodeados de enemigos. Y eran pocos en número. Y no había, parece que no estaba el líder. Un líder que los impulsara a resolver los problemas más acuciantes, los más urgentes. Eran como ovejas sin pastor, estaban ahí. Exactamente. Claro, y tanto tiempo acostumbrados, me imagino, también a vivir bajo el liderazgo de un reino, de un imperio, tanto tiempo acostumbrados a no ser sus propios líderes o a no ser pueblo, ¿verdad? Porque aunque eran pueblo en base cultural y base religiosa, pero no eran pueblo en el sentido de que no tenían una estructura gubernamental. Correcto. Habían perdido la costumbre de gobernarse.
habían estado sujetos, sometidos a otro imperio, a otro lugar. Incluso debían estar muy prudentemente, porque era un pueblo esclavizado, un pueblo con problemas. Entonces ellos se habían asimilado a la cultura, ahora en este caso persa, pero debían estar muy calmados, ¿no? Poco a poco algunos iban surgiendo y tenían posiciones de liderazgo, pero muchos de ellos no fueron los que fueron enviados, los que regresaron. Los que regresaron más bien eran hombres de otra posición, que eran sacerdotes, personas que estaban... que tenían otro compromiso, claro, un compromiso espiritual o un compromiso religioso. Claro. Me imagino que debe ser difícil, especialmente están viviendo en un imperio que es el imperio más poderoso del tiempo. Tiene que ser un lugar muy culturizado, un lugar muy desarrollado, ¿verdad? Ciudades amplias, desarrollo. Y dejar eso para regresar a un lugar que está destruido. Claro. Me imagino que las personas que buscaban regresar eran lo que tú estabas diciendo, personas que tenían un compromiso espiritual, moral, o personas que no encajaban en Siria y pues necesitaban, quizás eran pobres o no tenían... Sí, porque las personas que estaban, me parece a mí que las personas preparadas, las personas sabias, las personas que tenían negocios, esas personas no querían irse de Siria. Sí, y a algunos de ellos no les estaba permitido tampoco irse. Porque aquellos que eran útiles, a los gobiernos no les conviene dejar ir a las personas que son importantes, que son claves en su entorno. Entonces, si tenían alguna posición gubernamental o si tenían alguna responsabilidad dentro de la sociedad persa, pues no creo que les permitieran volver. Todo aquello era un engranaje y además era un imperio. El emperador y todo su séquito estaban controlando a las personas que les eran muy útiles. Entonces, Nehemías, que bueno, es contemporáneo, pero sí. Nehemías escucha acerca del muro de Jerusalén. Estamos por ahí por el versículo 4 o 5. Escucha que está destruida Jerusalén porque un grupo de ellos grande había sido trasladado. Pues no se sabía del estado de Jerusalén. Es posible que muchos de ellos hayan incluso imaginado que Jerusalén estaba igual como la dejaron, qué sé yo. Y entonces él escucha que Jerusalén está destruida. Él se siente de manera abrumadora, se siente afligido, se derrama delante de la presencia de Dios, ayuna, ora. Y yo creo que acá hay una clave, ¿verdad? Porque dijimos que queríamos referenciar el tema de ser un constructor como en los tiempos de Nehemías, ¿verdad? De ser una persona que construye, de ser una persona que edifica. Y entonces la primera clave es que vemos que Nehemías se siente abrumado por lo que ve y nos pasa. A veces yo creo que yo puedo ver algo en el ministerio que me abruma, que me molesta, algo que yo lo veo como destruido. Y lo que hacemos muchos de nosotros es meternos a tratar de resolver las cosas al momento con nuestro propio entendimiento, nuestra propia fuerza. Pero muy importante lo que hace aquí Nehemías, que lo primero que hace Nehemías es que Nehemías busca el consejo de Dios. Ok, entonces lo que hacemos muchas veces es que queremos por nuestras propias fuerzas ir y resolver o arreglar lo que vemos que necesita arreglo. Sí. Y Nehemías nos da una clave aquí que nos muestra que lo primero que él hace es que él busca el consejo de Dios. Correcto. Es que realmente, si Dios no hace el trabajo, primero, si Dios no mueve los corazones, si el Espíritu de Dios no hace su obra, la verdad es que nosotros vamos a fracasar. Y muchas veces puede que tengamos razón, que digamos, la preocupación sea digamos, genuina, pero si Dios no edifica la casa,
En vano trabajan los que la edifican. Solo Exacto. contra un muro, porque humanamente es imposible. Estamos luchando contra el enemigo. O sea, realmente todas estas fuerzas que se oponen son fuerzas del mal. Y ahí te quería llevar al Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano trabajan los que la edifican. Y otra cosa dice, si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guarda. Entonces, muy importante esto, que cuando yo veo un área que necesita edificación, cuando yo veo un área de mi familia, cuando hay un área de mi familia que está con problemas, quizás mi matrimonio, quizás mis hijos, ¿verdad? Quizás mi trabajo. Y lo primero que hacemos es ir a atacar el problema. Exacto. Enfrentarnos a él con nuestra fuerza o a través de nuestro entendimiento. Que es normal que suceda, pero que ese no es el camino. El camino es primero buscar la ayuda de Dios, la fortaleza de Dios, la inspiración divina, y después entonces con Cristo, con Dios, con el Espíritu Santo, que es realmente el que tiene poder y persuasión. ¿Okay? Porque en muchas ocasiones vamos a enfrentarnos a una situación que requiere más que de una acción, digamos, fuerte. Lo que requiere es palabra de paz. Pero si nosotros vamos en una situación de guerra, tal vez, no logramos resolver el problema, lo empeoramos. Ahora, mira qué importante, que Nehemías era conocedor de la palabra de Dios. Bueno, y era normal para los judíos de la época ser conocedores, pero mira qué importante. Aparte de buscar a Dios en oración, Nehemías le habla a Dios y le recuerda su palabra. Mira lo que dice. Él está diciendo a Dios que nos hemos corrompido contra ti, que no hemos guardado tus mandamientos y tus estatutos y tus preceptos que diste a tu siervo Moisés. Pero mira lo que dice después, en el capítulo 1, versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Le trae a memoria. Sí. Nehemías le trae a Dios en la oración. A Dios le trae memoria a Dios su palabra. Acuérdate de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. Entonces mira lo que dice después. Te ruego Dios, o te ruego Jehová, que ahora esté atento tu oído a la oración de tu siervo, la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de cooperar al rey. Mira, primero él ve la necesidad. Segundo, aparte de ver la necesidad, ¿verdad? Él recuerda a Dios su promesa. Correcto. Señor, tú prometiste, así como tú prometiste que si no guardábamos tu palabra, tú nos ibas a llevar lejos, también prometiste que si nos acordábamos de ti, nos ibas a devolver. Exacto, ya habían pasado más de 70 años. O sea, ellos habían sido traídos a la transmigración, habían sufrido por sus malas obras y se habían de alguna manera asimilado incluso a este nuevo sistema. Pero la palabra de Dios estaba vigente en su vida y ellos, los fieles siervos de Dios, siempre estaban pendientes de Jerusalén y del pueblo. Bueno, y yo creo que también Jeremías lo está haciendo desde un punto de vista personal, de él también. Nehemías. Yo sigo diciéndole Jeremías, le sigo cambiando el nombre. Se parece mucho. A mí me pasa eso a veces cuando estoy haciendo un podcast y después cuando lo veo digo, le dije una cosa a un nombre que no era. Correcto. Pero bueno, sí, Nehemías. Nehemías me parece que está hablando, y mira qué interesante y la importancia de tener una relación con Dios, la importancia de poder estar bien con Dios en esa relación. Correcto. Tú tienes una relación con Dios y estás bien con Dios. La palabra dice que Dios escucha, que la oración del justo puede mucho. Correcto. Y sabemos que no somos justificados por nuestras obras,
Pero Jeremías, en sus palabras, se ve que él estaba bien con Dios. Sí, sí, Que su definitivamente. corazón... Jeremías, digo otra vez. ¿Te Nehemías. das cuenta que yo estoy diciendo Jeremías? Nehemías. Nehemías se ve en sus palabras que su Defini- corazón estaba bien con Dios. Definitivamente, él y estaba claro en lo que sucedía. O sea, nosotros somos culpables de este problema. Porque a veces las personas- Tomando responsabilidad. Correcto. Mira, te voy a dejar que, porque a veces las personas, pero mira, ¿qué nos pasa? Porque normalmente nosotros lo malo es culpa del diablo y lo bueno es de nosotros. Claro. No, lo malo es culpa de nosotros también. También, claro. Tomando Sí, responsabilidad. Aquí, aunque tenemos un enemigo, pero la decisión está en nuestras manos. Y Israel se portó mal. Y él acepta eso, Señor. Nosotros somos culpables de este problema. Y vinimos a la cautividad y tú nos hiciste lo que hiciste por nuestros pecados. Pero también prometiste Sí. que si nos volvíamos a ti, tú nos ibas a volver. Mira, me gusta lo que él está diciendo. Porque mira lo que él está diciendo. Y qué difícil hacer esto. Mira lo que él dice. Dice, a ver, vamos por aquí. Mira lo que él dice. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Mira qué difícil. Él confiesa los pecados de él y de la casa de su padre. Vemos más adelante que él está bien con Dios porque él dice, él le recuerda a Dios su palabra. Correcto. Él le recuerda a Dios su palabra. Acuérdate de la palabra diciendo que si pecares os dispersaré, pero si os volviereis. Él está en una relación con Dios. Correcto. Sin embargo, él no está diciendo, Señor, por los pecados de mis padres me trajiste aquí, pero yo no soy como mi padre. Regresa. Mira qué interesante. Él se está adueñando y responsabilizando de la generación. Que eso lleva a un nivel de madurez muy grande. Porque estamos hablando de ser constructores. Y como constructor, lo primero que yo quiero hacer es desasociarme de mi generación anterior. Correcto. Sí. Eso que este problema no es mío. Amigo. Este problema es lo que la iglesia era hace 20 años, de lo que los pastores eran. Y yo estoy lidiando con el problema de ustedes. Claro. Pero Nehemías no hizo eso. No. Nehemías no dice, yo estoy lidiando con el problema de otros. Dice, no, este problema es mío también. Yo también he sido parte. ¡Wow! Yo soy parte. Porque es que aun cuando tal vez nosotros, o algunos, no hayan tomado tal vez la parte directriz o no hayan hecho menos. Pero una vez que hayamos hecho algo, y siempre el humano peca. Y además, yo creo que es importante que nosotros aceptemos nuestra responsabilidad. El que nos puede justificar es Dios. Pero mira, es que no era su responsabilidad. Mira lo que te quiero decir. Sí. Él obviamente que como hombre él tenía sus errores. Sí, pero no había sido Pero Nehemías nació después de la transmigración. Era imposible que él fuera responsable por la transmigración. Pero él se hace parte del pueblo y como pueblo dice somos todos responsables. Claro. Él saca su responsabilidad. Mira, él toma dos responsabilidades aquí. Mira, aquí dice él. Mira qué interesante lo que dice aquí. Y confieso los pecados de los hijos de Israel. Primero él confiesa por el pueblo, pero después confiesa por él. Sí. Yo y la casa de mi padre. O sea, primero confiesa por los hijos de Israel y después confiesa por él y por la casa de su padre. Correcto. Muy interesante eso. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como constructores, para tú meterte a construir algo, primero tienes que adueñarte de lo que no sirve. Oh, eso está mal, está complicado porque mira, Sí, claro. cuando tú vas a construir una cosa, si está mal construida, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer? Tumbarlo. Claro. Si está mal construido, tienes que tumbarlo. Claro. ¿Pero esos escombros son tuyos o son de la ciudad? Son tuyos. Aunque tú digas que no fui yo el responsable, pero son tus escombros. Y esos escombros, es tu responsabilidad de sacarlos, de limpiarla. Y eso es difícil, porque cuando el lugar está limpio, todos quieren construir. Claro. Pero el problema es resolver lo anterior que tú lo adquiriste ya. ¿Cómo se resuelve el problema adquirido? Y es muy difícil adueñarse de problemas adquiridos. Sí. Entonces, como constructores, una de las claves que nos está enseñando Nehemías es, si tú te vas a meter en el ministerio de construir, tienes que adueñarte
Todo es tuyo. Todo es tuyo. Ya no vengas a hacer una separación entre lo que es tuyo y lo que no es tuyo y tú respondes. Tú tomaste el problema y te hiciste parte de él. Hay una anécdota, no sé si será verdad o no, pero una anécdota de un hombre que estaba tomando la alcaldía de un pueblo y cuando se estaba yendo el otro alcalde, la gente no lo quería, ¿verdad? Y tiene una reunión con el nuevo alcalde y le dice que le había dejado 2 cartas en una gaveta del escritorio, que cuando tuviera problemas, abriera la carta. Si tenía problemas, que abriera la carta. Y si tenía otro problema, que abriera la segunda. Pasan unos cuantos meses de alcalde, todo el mundo lo había elegido al hombre, todo el mundo lo quería, pero el hombre comienza a tener problemas con la gente porque no le podía resolver sus problemas. Y recuerda las cartas. Va a la gaveta del escritorio y abre la primera carta. Y en la carta decía: échame toda la culpa a mí. Efectivamente, el alcalde le echa toda la culpa al alcalde que había salido, a Jeremías. Yo estoy con Jeremías y Nehemías. Le echa la culpa al alcalde que había salido y todo el pueblo contento otra vez. Le echaron la culpa al otro alcalde. Todos los problemas son culpa del otro alcalde. Siguen avanzando los meses y el hombre todavía no podía resolver los problemas de las personas. Y las personas comienzan a descontentarse otra vez con él, a reclamar, a protestar. Y el hombre desesperado recuerda la segunda carta que le quedaba. Y va a su despacho de alcalde, abre la gaveta, abre la carta y la carta decía: siéntate, escribe 2 cartas. Es cierto. Y lamentablemente la batalla es así, la lucha es. Yo tengo una anécdota que me pasó a mí en Chile cuando estábamos trabajando, que había un constructor civil que nosotros lo contratamos para que nos ayudara a construir. Y él realmente no construía, sino que dirigía la construcción. Entonces teníamos una muralla alta, muy alta, de 3 metros de alto, digamos, que había que evitar que se cayera, pero había que construir al lado de la muralla y había que hacer digamos, la zanja al lado de la muralla. Entonces nos guió cómo se iba a hacer la muralla, la zanja nuestra. Entonces venía y decía: ya abrimos los huecos aquí, ya hicimos tales de hierro, qué sé yo, y ya hicimos esto otro. Él nunca había hecho nada, sino que nos dirigía. Pero resulta que la muralla se cayó. Cuando él llegó y vio la muralla que se cayó, se les cayó la muralla. O sea, espérate, vamos para atrás. El que les dijo que pusiera la muralla era él. Claro. Él les dijo cómo se hacía y todo. Pero cuando la muralla se cayó era de nosotros. O sea, cuando nosotros estábamos haciendo el trabajo que él estaba diciendo, que lo hacíamos nosotros, era responsabilidad de él. Ya. Hicimos esto. Hicimos aquello. Cuando se cayó los avances eran de él. Cuando se cayó la muralla, eran tuyos. Los de ustedes. Ay. Es normal. Sí. Pero son claves. Son claves que vamos recogiendo de un constructor por excelencia, ¿verdad? Y si tú quieres construir, mira, vamos a recapitular un momento de las claves que hemos tomado de Nehemías hasta ahora. Si tú quieres ser un constructor, si quieres ser un constructor de relaciones, ¿verdad? Si quieres ser un constructor de tu familia, si quieres construir una familia fundada en Cristo, si quieres ser un constructor de ministerio, de tu iglesia, si quieres ser un constructor de tu comunidad, es decir, si tú quieres ser una persona que edifica, un constructor es una persona que edifica. Si tú quieres ser una persona edificante, Nehemías nos da varias claves. Primero, reconocer, ver lo que está mal. Tiene que haber en tu corazón una constricción al experimentar el mal. Correcto. Cuando tú ves el mal, cuando tú ves el pecado, cuando tú ves las cosas que están mal hechas, cuando tú te enfrentas a esas cosas y no hay constricción en tu corazón, ya hay un problema serio. Sí. Entonces, al ver el mal, tiene que haber algún tipo de tristeza dentro de ti. Eso es lo primero. Lo segundo es cómo enfrentarte a eso. Y Nehemías nos muestra la clave de buscar a Dios en oración. Primero tienes que estar bien en tu corazón con Dios. Y para eso es necesario el reconocimiento. Nehemías reconoce los pecados de su pueblo, reconoce sus faltas personales, pero también le recuerda a Dios su palabra de que si buscas su rostro, Él pondría su rostro, si te humillas delante de la palabra que Dios le había dado a sus hijos, que Él, aunque Él aguantase la lluvia y aunque Él se los hubiera llevado lejos,
si sus hijos buscaban su rostro, que él los devolvería. Pero aparte de buscar el rostro de Dios, Nehemías se responsabiliza del problema que no era de él. Exacto. Acepta, o sea, pide que se ponga sobre sus hombros. Se responsabiliza un problema que no era. Entonces varios pasos que son necesarios para ser una persona que edifica. Varios pasos que son, y aquí va la parte de decir quién separa la brecha. En la Biblia, a ver, vamos a buscar eso. Okay, yo creo que es en Isaías. A ver, ¿quién separa la brecha? Ezequiel. Busqué, Ezequiel 22:30. Busqué entre ellos que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Nadie se quiere responsabilizar de problemas que no son suyos. Y hay que tener claro que Ezequiel y Nehemías fueron contemporáneos. Claro. No sé cuánto tiempo hay eso. Pero ya, o sea, se nota que Nehemías era de los hombres que habían estado perseverando en fidelidad y que habían conocido. Y precisamente uno de los grandes problemas que sucede con el pueblo de Dios es que muchas veces Dios no encuentra el hombre que esté dispuesto al sacrificio para levantar su obra. Todos podemos estar en la crítica y todos podemos estar sintiendo que lo que está mal hecho y lo estamos mirando y reconociendo y tal vez murmurando. Pero cuando se nos pide que nosotros hagamos la diferencia, a veces nos acobardamos. Tú sabes que en una noche de boxeo, la pelea más fácil de todas las peleas que pueden haber en una noche de boxeo es la pelea que sucede en el cerebro del que está sentado mirando. Oh, sí, claro. Sí, él sabe esa todos pelea, los golpes que hay que dar. Claro. Y cuando hay que agacharse, cuando hay que saltar y todo. Y yo no sé si tú has visto alguna vez a personas viendo una pelea de boxeo, pero la gente dice, pero levanta las manos. Pero pégale. No, pégale, pero el tipo le están dando. Sí. La gente dice, pero levanta las manos. Defiéndete. Okay. Yo he entrenado un poco, ¿verdad? Cuando tú llevas 2 minutos con las manos aquí arriba, ¿ok? Y esas manos están recogiendo golpes. Tus manos se sienten como que tú estuvieras un ladrillo en cada mano. Cansancio. Y son 2 o 3 minutos. Cuando vas en el 5º, 7º asalto, ya no hay quien, y es tu mano. Sí. Pero no hay quien sostenga las manos, te cansa. Correcto. Duele, molesta. Entonces es fácil para el que está mirando. Para que no levante la mano, para el que no la tiene que levantar. Esto yo lo escuché, no sé a quién se lo escuché, pero siempre lo repito. El trabajo más fácil es el del que está al lado. Sí. Y el problema más fácil es el del vecino. El que está mirando, inclusive puede que sepa alguna cosa, pero lo que no sabe él es la experiencia del que está en la batalla. Claro. Eso no lo sabe, él no sabe cómo se siente. No sabe. Está bien. Entonces, pues, Nehemías le ruega a Dios que le dé gracia con el rey, porque él tenía que ir a buscar un permiso para ir a construir los muros de Jerusalén. Entonces vamos a ver, ahora vamos para Nehemías 2, a ver. Ok, él se presenta delante del rey y su rostro estaba triste. Creo que no se podían las personas presentar delante del rey con el rostro triste. Me parece que las personas tenían que tener un rostro. De hecho, él tenía necesidad de tener una cierta había un cierto perfil, una cierta forma de actuar. Es como si estás, qué sé yo, si eres psicólogo y estás con depresión, entonces por supuesto que está malo. O sea, el rey ya tiene muchos problemas. Y un rostro decaído es un problema. Y una persona que está cerca de él necesita que esa persona le proyecte positivismo y no negativismo. Entonces, también me imagino que en esos tiempos una persona enojada o una persona
muy seria, podría también ser como una especie de amenaza Claro. a un rey, ¿no? Podía estar nervioso. Sí. ¿Qué Podía- estás haciendo? ¿Qué estás Podía nervioso? tener un plan contra el rey. Claro. El rostro humano delata. Es una ventana al alma, ¿eh? Claro, ¿qué está pasando? Exactamente. Entonces está Jeremías. Nehemías. Oye, yo lo voy a decir en todo el podcast, voy a decir Jeremías. No sé qué me pasó en el cerebro, que se me dieron vuelta los nombres. Y los tengo así. Así, cuidado que así comienzan los chismes. Ok. Así comienzan los chismes. Está bien. Entonces, pues, Nehemías pide permiso del rey para ir a la ciudad. El rey le da el permiso, ¿verdad? Y Nehemías parte a la ciudad. Ok. Ahora vemos aquí el otro código, otra clave de un constructor, de un edificador. Y es que Nehemías anima al pueblo. Llega el líder, el nuevo entrenador. Pero mira, ¿Sí? él se podía haber ido solo a edificar solo. Y quizás hubiera edificado un muro, un pedacito, pero él sabía que para poder completar la edificación de los muros necesitaba más personas. Correcto. Y él va a animar. Entonces, y mira aquí, vamos a ver la parte, dice que sale por la noche hacia las puertas, primero observa. Antes de la parte de animar. Lo primero que él hace realmente es hacer un reconocimiento de cómo está. Porque él va con unos pocos varones, dice. Sí, y va a reconocer. Entonces, antes del ánimo, vamos a la parte del reconocimiento. Correcto. Exacto. Él va a reconocer la condición de las cosas. Mira qué importante es eso. Porque muchas veces nosotros queremos resolver problemas sin reconocer lo que está sucediendo. No hacemos un estudio previo. ¿Cómo vas a resolver un problema sin reconocer el problema? Claro. A veces tomamos muy superficialmente lo que pasa y ya nosotros juzgamos y ya nosotros determinamos y no hemos conocido el detalle de lo que está pasando. Y esto, Cristo lo dijo, el que va a edificar una ciudad o una torre, primero tiene que sentarse y contar lo que tiene. Y en este caso, ver lo que hace falta. ¿Cómo estamos? O hay una torre, digamos, hay una cerca derruida. ¿Qué partes de la cerca son útiles? Porque puede haber dicho, no, vamos a romper toda la cerca y hacer una cerca nueva. Pero estamos enfrentados a gente hostil a los alrededores. Hace falta hacerlo rápido. Hace falta que el pueblo tenga una moral alta. O sea, hay una serie de cosas que hay que hacer. Así que lo primero que hace Nehemías es reconocer el terreno. Amigos y amigas, gracias por haber estado con nosotros en nuestra casa. Esta es mi casa, esta es tu casa, esta es la casa de Dios. Este tema es bastante largo, así que vamos a hacerle una serie de quizás 3 o 4 episodios en el que vamos a estar hablando de Nehemías el constructor y de cómo tú también puedes ser un constructor en tu relación, en tu familia, en tu comunidad o tu iglesia. Así que muy pendiente para el próximo episodio de Constructores. Que Dios te bendiga.